Normalmente cuando consideramos cómo funciona nuestra propia mente, existe esta expectativa de control total. Claro, asumimos que estamos al mando. Exacto. Asumimos que somos los capitanes indiscutibles del barco. Vemos la realidad, procesamos la información de manera más o menos lógica y tomamos decisiones. O sea, es un proceso que se siente muy lineal y sobre todo es profundamente reconfortante para nosotros. Sí, esa ilusión de objetividad es, digamos, nuestro mecanismo de defensa más antiguo. Queremos confiar ciegamente en nuestro propio panel de instrumentos interno. Pero luego nos metemos en la psicología profunda o, como en las notas que tenemos hoy, en la filosofía de la mente. Y resulta que esa ventana transparente es en realidad un espejo deformante. Totalmente deformante. Bueno, estoy muy emocionada de darles la bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy no hay opiniones, vamos a hacer un análisis riguroso de unas notas fascinantes sobre la ilusión del ego y el cuerpo. Es un texto denso, pero muy revelador. Sí, muy revelador. Y el texto arranca con una premisa hermosa, casi poética. Dice que todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Es una idea que invita a la paz. Pero unas palabras después cae un balde de agua fría con una excepción colosal. Dice, salvo a juicio del ego. Esa pequeña advertencia lo cambia todo. Desarticula por completo la idea de que nuestra mente siempre juega a nuestro favor. A ver, desbralemos esto un poco, porque esto es vital para cualquiera que busque entender cómo procesamos la información en el día a día. Pues mira, ese juicio del ego expone una vulnerabilidad crítica en nosotros. El documento establece que el ego es, en su núcleo más íntimo, un filtro desequilibrado. ¿Desequilibrado en qué sentido? Imagina un guardia de seguridad paranoico en la puerta de la conciencia. Está en estado de alerta máxima respecto a lo que deja entrar. Pero, y aquí está el detalle perturbador, no trabaja para salvaguardar nuestra paz mental. O sea, ¿no está ahí para protegernos a nosotros? Exacto. Trabaja exclusivamente para su propia perpetuación. Mantiene su motivación principal oculta, asegurándose de que el control predomine sobre la cordura. Prefiere que todo el ecosistema mental colapse en la ansiedad, siempre y cuando él siga al volante. ¡Wow! O sea, prefiere llevarnos a la locura antes que soltar el control. Y para entender cómo nos sabotea este sistema, las notas nos llevan a observar cómo clasifica lo que es una amenaza y lo que no. Sí, y tiene un problema estructural inmenso para discernir. Su desequilibrio viene de su incapacidad para distinguir entre dos fuerzas aparentemente opuestas. Las notas mencionan, por un lado, los pensamientos de Dios y por el otro, los impulsos del cuerpo. Exactamente. Y es fundamental traducir esa terminología. Cuando el documento habla de pensamientos de Dios, no requiere una interpretación religiosa estricta. Se refiere a la verdad absoluta. A ese conocimiento eterno, digamos. Sí, a esos momentos de claridad pura donde hay ausencia total de conflicto. Y esos momentos son inaceptables para el ego, porque demuestran que el ego mismo es una ilusión. Claro, si entra la verdad absoluta, el ego se disuelve. Y como no puede destruir esa verdad, porque no puede aniquilar lo eterno, su única estrategia es esconderla. La entierra. Y asumo que por eso también intenta ocultar los impulsos corporales inaceptables. Pero a ver un momento. Dime. Entiendo que le tema a una fuerza superior que lo desvanezca. Pero, ¿por qué agrupar los pensamientos divinos y los impulsos del cuerpo en la misma categoría de amenaza? No son cosas completamente opuestas. Lo fascinante aquí es que esa aparente contradicción revela la verdadera naturaleza del ego. Para un sistema cuya única meta es la supervivencia, el origen de la amenaza da exactamente igual. O sea, no le importa de dónde venga el golpe. Exacto. Ya sea una claridad absoluta que disuelve la ilusión o instintos biológicos incontrolables, el resultado funcional es idéntico. El ego pierde el control. Ambos operan sin necesitar la gestión de este gerente interno. Esto es como un filtro de correo no deseado, un filtro de spam que se ha vuelto completamente loco. Es una gran analogía. Empieza bloqueando los virus, que serían esos impulsos incontrolables. Pero un día recibe un correo del soporte técnico diciendo, oye, el sistema central ha sido reparado. Ya no hay amenazas, puedes desactivar el filtro. Y el filtro procesa esa información como un peligro letal. Exacto. Bloquea el mensaje que demuestra que el filtro ya no es necesario. Lo manda a la misma carpeta de basura donde guarda los virus. Esa dinámica ilustra perfectamente la disonancia cognitiva en la que vivimos. Este guardia no evalúa si la información trae paz, solo evalúa si garantiza que mañana seguiremos necesitando al guardia.
Es un terror constante a la aniquilación. Y claro, cualquier entidad aterrorizada busca un refugio desesperadamente. Lo que nos lleva a su elección más ilógica. Elige el cuerpo humano. La paradoja del lugar del ego. Elige el cuerpo precisamente porque es vulnerable. Pero si estás huyendo y buscando seguridad, ¿por qué anclarte a algo tan temporal, tan propenso a enfermar y desaparecer? Porque la brillantez maquiavélica de esa elección radica en su fragilidad. El ego usa esa vulnerabilidad como su mejor argumento. Le susurra a la conciencia: mírate, eres frágil, te lastimas. Si eres tan vulnerable, es imposible que procedas de algo eterno o divino. ¿Es una coartada perfecta? Es como un inquilino que elige vivir en una fortaleza en ruinas porque le sirve para fingir que no es de la realeza. Tal cual. Pero aquí es donde se pone realmente interesante para mí. El texto dice que el miedo a Dios es lógico para el ego, pero temerle al cuerpo no tiene sentido. Si el ego se identifica tan íntimamente con el cuerpo, ¿por qué morder la mano que le da de comer? Porque las notas dicen que lo desprecia. Lo odia profundamente. Y es una relación esquizofrénica porque no lo considera lo suficientemente bueno o invulnerable. Nos encierra en una prisión de carne y luego nos critica por la decoración de la celda. Nos dice que el cuerpo es defectuoso, que no encaja. El impacto psicológico de este doble vínculo debe ser devastador para la mente. Está aturdida. El ego le exige a la mente que confíe en el cuerpo para protegerse, pero a la vez le demuestra que el cuerpo no puede ofrecer seguridad real. Es un callejón sin salida lógico. Y cuando la mente se da cuenta de este fraude, lógicamente hace una pregunta crucial, lo cual desata una crisis interna inmensa. Sí, la mente llega a un punto de quiebre y formula la pregunta más natural y urgente, que es: ¿dónde puede encontrar protección? Y el ego, sintiendo que pierde terreno, me imagino que responde: en mí. Acabas de decir que yo soy el cuerpo. Pedirte protección a ti no tiene ningún sentido si el cuerpo es tan vulnerable. Claro, es un jaque mate. La mente lo acorrala. Y como el ego no tiene respuesta, recurre a su táctica definitiva. Elimina la pregunta de la conciencia, la censura por completo. Esto es escalofriante. O sea, sacar la pregunta de la conciencia produce lo que el texto llama un desasosiego profundo, porque la pregunta no puede ser contestada porque ya no puede ser planteada. Genera un estado de alarma constante, una ansiedad sorda. Esto es como esconder una bomba de tiempo bajo la alfombra de la sala. Ya no ves el explosivo, pero sigues escuchando el tic-tac de fondo en tu mente. Esa es la ansiedad inexplicable de la que habla el texto. Y es el ruido blanco con el que mucha gente vive todos los días. Sienten el vacío, pero les han robado el vocabulario para pedir ayuda. Pero afortunadamente, el texto ofrece una salida. Dice: busca y hallarás. Ofrece una salida, sí, pero con una advertencia severa. Esa búsqueda no puede ser ciega ni motivada por el pánico. Tiene que ser organizada. Consciente y organizada. Dirigida hacia algo de valor duradero, no efímero. Y si la solución es una búsqueda consciente de algo eterno, ¿qué hace el ego para evitar que la mente se enfoque en eso? Pues llenar la agenda de basura. Si conectamos esto con el panorama general, el ego cree que comprometerse con lo eterno es una desventaja fatal. Así que nos mantiene crónicamente ocupados con asuntos marginales. Con nimiedades. Exacto. Su ardid favorito es embarcarnos en problemas diseñados para que su resolución sea derechamente imposible, las famosas maniobras dilatorias. Entonces, ¿qué significa todo esto? Todo ese exceso de análisis, todas esas horas dándole vueltas a problemas sin solución, no son un error de nuestro sistema mental, No son un error en absoluto. sino que son exactamente el diseño del ego para ganar tiempo. Es el ego operando a la perfección. Te entrega un rompecabezas al que le faltan piezas y te convence de que tu valor como persona depende de armarlo. Como cuando alguien se queda a las 3 de la mañana dándole vueltas a una conversación de hace 5 años. O sobreanalizando el tono de un correo de un compañero de trabajo. Son tareas literalmente imposibles. Consumen toda tu capacidad de procesamiento para asegurarse de que no quede energía para buscar la verdad. Es agotador. Pero lo bueno es que las notas revelan la herramienta final para romper este ciclo. Es súper simple pero muy potente. La herramienta es aprender a preguntar constantemente ¿para qué? Porque hay una diferencia gigante entre preguntar por qué y preguntar para qué. El por qué te ancla al pasado, justifica el conflicto, pero el para qué revela el propósito oculto.
Al revelar el propósito, desmoronas la fachada de protección del ego, y según el texto, sea cual fuera el propósito, este dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Es como configurar un GPS. Tomas una decisión sobre tu propósito, por ejemplo, tener la paz o tener la razón, y esa decisión define todo tu esfuerzo futuro. Todo se alinea de forma automática. Y el texto concluye con una afirmación vital sobre esta decisión. Establece que esta elección permanece en vigor a menos que cambies de parecer. ¿A menos que cambies de parecer? ¡Qué fuerte! Bueno, hagamos un resumen de este viaje que hemos hecho hoy. Hemos visto cómo el ego filtra nuestra conciencia para sobrevivir, su relación absurda y esquizofrénica con el cuerpo. Como censura nuestras dudas genuinas. Claro, generándonos ese desasosiego y esa ansiedad de fondo. Y su trampa final de mantenernos distraídos con problemas imposibles para evitar que miremos hacia lo eterno. Y me gustaría dejar una última reflexión sobre esa regla final que mencionaste. Si toda esta tiranía inmensa del ego se sostiene únicamente porque hemos decidido jugar sus juegos de distracción, esto plantea una idea radical. ¿Cuál sería esa idea? Que el ego no requiere ser derrotado en una batalla épica o en una guerra interna desgastante. Toda su tiranía podría desvanecerse en un solo instante de silencio, en el momento exacto en que simplemente decidamos cambiar de parecer y dejemos de formular preguntas imposibles. No se requiere una guerra, solo soltar el rompecabezas trucado. Qué espectacular manera de cerrar el análisis de hoy. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta inmersión profunda. Recuerden que el conocimiento verdadero siempre tiene un propósito, y los invitamos a observar esos filtros mentales operando en tiempo real hasta nuestra próxima exploración a fondo.